la pregunta 52 dice, si el enfermo no puede realizar la aducción de un ojo, ¿cuál sería el nervio lesionado? En antes habíamos hecho una síntesis de los aductores. Los aductores eran el recto medial, el recto superior, el recto inferior, inervados por el tercer nervio craneal motor ocular común. Son 3 aductores, recto medial, recto superior, recto inferior. Y los 3 están inervados por el motor ocular común, que es el tercer nervio craneal. 53. ¿Cuál es la estructura anatómica del globo ocular que participa en la acomodación? Y la acomodación se refiere a cuando uno lea de cerca o lea de lejos, el cristalino hace la acomodación. ¿Ya? El que hace la acomodación es el cristalino. Sin embargo, el cristalino obedece a la contracción o relajación de un músculo. Y ese músculo es el músculo ciliar. Lo digo de otra manera. El músculo ciliar, cuando se contrae, relaja los ligamentos suspensorios del cristalino y tiene mayor convexidad para mirar de cerca. Cuando se relaja el músculo ciliar, se contrae los ligamentos suspensorios del cristalino, menor convexidad para mirar de lejos. Entonces, ¿quién es el número 1 en la acomodación? El músculo ciliar. ¿Quién es el número 2 en la acomodación? El cristalino. El cristalino obedece al músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo intrínseco. ¿Y quién lo inerva? El tercer nervio craneal parasimpático. La función parasimpática del tercer nervio craneal. Edinger y Westphal. Muy bien. 54. El individuo no percibe el frío ni el calor de los 2 tercios anteriores de la lengua. Si quieren, súmenle más, ni el dolor. Si ahí tenemos la lengua, aquí está la B lingual, formado por las papilas caliciformes. Esto es los 2 tercios delante de la B lingual y este es el tercio posterior detrás de la B lingual. Entonces, dice frío, dolor, calor. Frío, dolor, calor es sensibilidad general. No habla del gusto. Todos nos hemos mordido la lengua, nos ha dolido. Hemos comido un hielo, nos ha hecho frío en la lengua, o un café caliente, nos ha quemado la lengua, por decirlo. Eso es la sensibilidad general. Termoalgésica. ¿Quién lo va a inervar a los 2 tercios anteriores? Dice nervio mandibular, vago, facial, trigémino, glosofárico. El nervio mandibular
da una rama que es el nervio lingual. Y el mandibular, recuerden que es el quinto 3, trigémino. Y el nervio lingual recoge el frío, el dolor, el calor de los 2 tercios anteriores de la lengua. Completamos. El nervio glosofaríngeo, el 9º nervio, recoge del tercio posterior de la lengua. Igual, el frío, el dolor o el calor. Si el paciente se mordió la lengua, ¿cuál es el nervio que recoge el dolor? El nervio lingual del quinto 3, nervio mandibular. ¿Dónde se ubica el signo de Battle? ¿Dónde está ubicado el signo de Battle? En el trauma, cuando generalmente hay lesión del piso medio, ¿no? Se encuentra a nivel de la apófisis mastoides. Ahí se ubica el signo de Battle. 56. El paciente no presenta secreción de saliva por la glándula parótida por falta de estímulo nervioso. ¿Cuál es el nervio lesionado? Miren, yo les hago la síntesis, ¿ya? Glándula submaxilar, glándula sublingual. Para que produzcan saliva, requieren del estímulo parasimpático del facial. El nervio se llama el nervio cuerda del tímpano. Repito. La secreción de saliva por parte de la glándula submaxilar y sublingual requieren de un estímulo parasimpático que lo da el facial. ¿Y cuál es el nervio que lleva esa inervación parasimpática? El nervio cuerda del tímpano es una rama del facial. Para la glándula parótida es el 9º nervio craneal, glosofaríngeo, desde el núcleo salival inferior. Listo, ahí tienen la inervación de las 3 glándulas productoras de saliva. Glosofaríngeo. 5.7. Un paciente de 17 años con trombosis del seno cavernoso que compromete la primera rama del trigémino, ¿dónde se localizarán las manifestaciones clínicas? Primer recordaris, si esto fuera el seno cavernoso que está hacia los lados de la silla turca, ¿qué cosa atraviesa el seno cavernoso? La carótida interna. ¿Y qué nervio? El 6º nervio craneal. Voy a pintar de otro color, de morado, el nervio. ¿De acuerdo? Este es el 6º nervio. Literalmente atraviesa todo el seno cavernoso. Y en la parte lateral del seno cavernoso está pasando el 3º, el 4º y el 5º 1. Lateralmente. Si hay una trombosis del seno cavernoso, la primera pregunta sería, ¿qué nervios se pueden comprometer?
quinto uno, cuarto, tercero y el sexto. Bueno, ya nos dice que se ha comprometido la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico. Quinto uno. Alguien pregunta por el 53. ¿Qué era el 53, por favor? ¿Ah? No, pero ¿cuál era la pregunta? Ya, participa en la acomodación. Alguien pregunta por la 53. La respuesta es E, el músculo ciliar, ¿no? Músculo ciliar. Muy bien. Volvemos a la 57. Si un paciente, digamos, tiene neuralgia del trigémino, quinto 1, quinto 2, quinto 3. La manifestación de la neuralgia del trigémino, que equivale a decir compromiso del primer nervio craneal, ¿dónde estará la manifestación clínica? Quinto 1 está en la zona orbitaria, globo ocular. Quinto 2, en la neuralgia del trigémino, está en el trayecto del maxilar. Y el quinto 3 está en el trayecto de la mandíbula. Para ser más claro. Entonces, ¿dónde estará la manifestación? Con lo que acabo de explicar. Dolor en el paladar duro, dolor en la zona orbitaria, anestesia en el labio superior. Sería quinto 2. Hormigueo en la región labial. Sería quinto 3. Dolor en el paladar duro. Bueno, ese es otro distractor, ¿no? Dolor en la zona orbitaria. Quinto 1. Ahí está ubicado las ramas del quinto 1. En la órbita y a nivel del globo ocular. Sensitivo. No es motor. Solo sensitivo. Entonces, con esta pregunta les dejo esto, ¿no? ¿Cuáles son los nervios que pasan por el seno cavernoso? 3, 4, quinto 1 y 6. Más la carótida interna. Dolor en la zona orbitaria, que es la B. 53, ya hablamos, doctores, la E, músculo ciliar. 5.8. ¿Cuál es la estructura anatómica que reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Granulaciones aracnoideas, paquimeninge. La paquimeninge es la dura madre. La leptomeninge es la pía madre y el aracnoides. O sea, esto es leptomeninge. D y E. Granulaciones aracnoideas. También, por si acaso, se llaman corpúsculos de Pacchioni. Por si acaso, se pone. ¿Y quién lo produce? ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién? Los plexos coroideos. Que están en los ventrículos, ¿no? En el ventrículo lateral, en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo, etc. Los principales son los plexos coroideos, los que producen el líquido cefalorraquídeo y se reabsorben por las granulaciones aracnoideas. 59. ¿Qué glándula tiene como conducto de drenaje al conducto de Rivinus? Su maxilar es el huarto. Su conducto, el huarto. De la parótida, el conducto es el de steno. De la sublingual, Rivinus.
Bueno, el páncreas, Santorini y el Wilson. El lagrimal no tiene un nombre específico. Son muchos conductos de la glándula lagrimal. Sublingual, entonces. 60. ¿Qué músculo realiza principalmente el movimiento de la retropulsión de la mandíbula? ¿Cómo es la retropulsión? O sea, yo puedo llevar la mandíbula hacia adelante. Se llama protrucción. Bueno, dejo de llevarlo adelante y lo devuelvo a la posición basal. Eso es el movimiento de retropulsión. ¿Ya? Retropulsión. Hablan del pterigoideo medial, pterigoideo lateral, temporal, macetero, buccinador. Buccinador no es un músculo de la masticación. Buccinador no tiene nada que ver con el movimiento de la mandíbula. Todo el A, B, C, D sí mueven la mandíbula. Por ejemplo, el macetero lo eleva, el temporal lo eleva, pero el temporal en los fascículos anteriores y medios elevan la mandíbula. Pero los fascículos posteriores es el principal retropulsor de la mandíbula. Bueno, ahí dice temporal, pero seamos más específicos. Fascículos posteriores del temporal. Porque el temporal a secas es elevador, ¿sí? Pero también es retropulsor. Temporal. Fascículos posteriores. ¿Por quién están inervadas las cuerdas vocales? 2018. Hipogloso, simpático cervical, laringio recurrente, laringio superior, glosofaringio. Bueno, las cuerdas vocales se está refiriendo a la parte sensitiva. ¿Ya? La parte sensitiva. Pero aún así, el nervio laringio inferior o recurrente, laringio inferior. Dos nervios laringios son ramas del vago. Son mixtos. Los dos recurrentes son mixtos. Función motora y sensitiva. Segundo concepto a dejar. Los nervios recurrentes son los que inervan a la gran mayoría de los músculos de la laringe que van a mover a las cuerdas vocales. Entonces el nervio laringio inferior o recurrente están inervando a las cuerdas vocales. Bueno, hay tal vez algo más que decir de acuerdo a estos dibujos. El laringio inferior o recurrente del lado derecho nace a nivel de la arteria subclavia. Pero el izquierdo, como ven acá, miren, nace a nivel del callado aórtico. Los recurrentes tienen orígenes diferentes. El derecho nace del vago, apenas cruza la arteria subclavia. El izquierdo, el vago, abandona el cuello ya en el tórax, origina a nivel del callado aórtico, el nervio laringio inferior o recurrente. Ojo, el nervio laringio superior también es rama del vago, pero de menor
cuantía en su función. 6.2. Las ramas de los nervios raquídeos que forman el plexo cervical son, el 2015 lo han preguntado. Dice, las ramas de los nervios raquídeos que forman el plexo cervical. Primer concepto, el plexo cervical es superficial y es profundo. Para los dos participa C1, C2, C3, C4, C5. Los nervios cervicales. ¿Pero qué parte de los nervios cervicales es la pregunta de este examen? 2015. Las divisiones anteriores. ¿Ya? Las divisiones anteriores de los nervios cervicales, C1 a C5, van a formar el plexo cervical superficial y el profundo, porque son dos plexos cervicales, las divisiones anteriores. Pero sumamos algo más, no solamente los plexos cervicales, sino también el plexo braquial. Para la formación del plexo braquial también participan las divisiones anteriores, C5, C6, C8, T1. 6.3. Los cartílagos impares de la laringe son la epiglotis, ahí está de color rojo, la epiglotis, el cartílago tiroideo, de azul al otro lado, cartílago tiroides o tiroideo, y el cricoides. Aquí de color ladrillo, cricoides. En su cara posterior, cricoides en su cara anterior. Respuesta es cricoides. Pero saquemos provecho a la pregunta. ¿Y los pares? Verde, aritenoides, aritenoides. 2. Encima del aritenoides, corniculado y corniculado. Y otros, como los cuneiformes, estos son 2, 2, 2, 1. Triticio no es cartílago de la laringe. Muy bien, cricoides entonces. El límite inferior del ventrículo laríngeo está dado por... Miren acá, esta es la cuerda, lo voy a agrandar, la cuerda vocal superior, que vendría a ser esta de acá, y la cuerda vocal inferior, o verdadera. Cuerda vocal inferior es la verdadera, la cuerda vocal superior es la falsa. Y el espacio entre ellos se llama el ventrículo laríngeo. Bueno, ¿cuál es el límite inferior del ventrículo laríngeo? La cuerda vocal inferior o verdadera. Cuerda vocal verdadera o la inferior. Ventrículo es el espacio entre ambas cuerdas vocales. El enfermo no puede deglutir porque tiene una alteración motora en los músculos de la faringe. Recuerden que para la deglución hay 3 etapas. La primera etapa la hace la faringe. La contracción de los músculos constrictores de la faringe, ¿ya? Músculos constrictores. Superior, medio y el inferior. Son los músculos de la faringe. ¿Quién inerva a estos 3 músculos? El plexo faríngeo. Y el plexo faríngeo está formado por 2 nervios. El noveno, que es el de la sensibilidad, y el vago, que es la parte motora. Por lo tanto, el vago inerva los 3 músculos constrictores a través del plexo faríngeo.
¿Ok? Nervio vago, plexo faríngeo, músculos constrictores. 6. Durante una lobectomía de la glándula tiroides por un nódulo neoplásico, se lesiona un nervio que se encuentra ubicado entre la tráquea y el esófago. ¿Cuál de las funciones siguientes se alteraría si se lesiona ese nervio que está entre la tráquea y el esófago? Miren, entre la tráquea, que está por delante, y el esófago, este es el lugar por donde asciende el nervio laríngeo inferior o recurrente. Y este nervio se va a cruzar con la arteria tiroidea inferior que está entrando a la base de la glándula tiroides. Y este nervio, que lo estoy poniendo de morado, se cruza así. Cuando se va a operar la glándula tiroides, tienen que ligar los pedículos tiroideos, superiores e inferiores. Quiere decir que estando la vena y la arteria tiroidea inferior, lo tienen que ligar, pero separándolo del recurrente. Si por X circunstancia, inexperiencia, sangrado o desesperación, pueden poner una pinza abarcando al nervio recurrente y lo va a lesionar. ¿Ok? A nivel de la ligadura de los vasos tiroideos inferiores, puede lesionarse el nervio recurrente en una cirugía de tiroides. Bueno, lo acabo de decir hace un rato. Los nervios recurrentes son los principales nervios motores de los músculos de la laringe. Y los músculos de la laringe mueven las cuerdas vocales. Entonces dice, elevación de la laringe no es función de los músculos de la laringe. Elevación del paladar no es función de los músculos de la laringe. Capacidad para realizar la abducción de las cuerdas vocales es un movimiento de la cuerda vocal. La cuerda vocal se junta, se aduce. La cuerda vocal se separa, se abduce. La cuerda vocal se tensa, dado por los músculos respectivos e inervados por el nervio recurrente. Sensibilidad del vestíbulo laríngeo, eso es laringio superior. Contracción del músculo cricotiroideo, esto lo inerva el laringio superior, no el recurrente. Aprovecho para decirles lo siguiente, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál es el único músculo de la laringe que no es inervado por el recurrente? Cricotiroideo. ¿Cuál es el único músculo de la laringe que no es inervado por el recurrente? El cricotiroideo. ¿Quién lo inerva? El laringio superior, la rama externa. El laringio superior, la rama externa. Muy bien. ¿Cómo quedará la cuerda vocal derecha si se lesionara el nervio recurrente derecho? Abducido, aducido, rotada, laxa, alargada. Aducida. Ustedes dirán por qué, ¿no? Miren, el recurrente inerva la gran mayoría de los músculos, menos uno, ¿no? Menos uno. ¿Cuál era? El cricotiroideo. ¿Quién lo inerva? O sea, es el único que va a funcionar si se cortara el recurrente, porque el laringio superior está indemne. ¿Y qué hace el cricotiroideo? Tensor de la cuerda vocal y aductor de la cuerda vocal. Entonces, ¿cómo quedará esa cuerda vocal derecha que está, entre comillas, paralizada? Va a quedar aducida. O sea que ahí en la respuesta en aducido pongan, porque el único músculo que funciona es el cricotiroideo.
inervado por el laringio superior. Seis, ocho. Un varón de... ¿cuántas preguntas son? Disculpen. ¿Cuánto? 109. Para un poquito ver el tiempo. Un varón de 57 años acude por presentar disnea, astenia y baja de peso. En el examen la presión 100/80, la frecuencia respiratoria 82, la respiratoria 30. Depresión de la pared del abdomen durante la inspiración. La tomografía, tumoración esofágica a la altura del mediastino. ¿Cuál es el nervio afectado? Dice astenia, baja de peso y hay un tumor, ¿no es cierto? Por eso es la astenia, la baja de peso. Depresión de la pared del abdomen durante la inspiración. ¿Quién lo va a inervar? Al diafragma, el nervio frénico. Y el nervio frénico está pues siempre bajando por el mediastino. Nervio frénico. 6.9. Un varón de 35 años, fumador, obeso, con hiperlipidemia mixta, sin tratamiento. Y acude por dolor precordial. Y en el examen la presión está 110/70, frecuencia cardíaca 72, la respiratoria en 18, le toman un EKG, prolongación del segmento PR. ¿Cuál es la ubicación anatómica de la lesión? Si hay alteración del PR, recuerden que esto está interpretándolo, bueno, yo no soy cardiólogo, pero por la parte anatómica, tiene que ver con el pasaje del estímulo de la aurícula al nódulo aurículo ventricular para luego pasar a la despolarización de la pared ventricular. Entonces, ¿dónde estaría el problema? Fibras de Purkinje, que está en el haz de His, botón aórtico, sistema, o sea, en otras palabras, nódulo aurículo ventricular. A ese nivel. (70) La arteria que irriga el nódulo sinusal es rama ¿de quién? De la coronaria derecha. ¿Siempre? ¿Qué porcentaje? De 60-70. Ok, muy bien, sí, claro. Ahí está, miren. Esta es la arteria del nódulo sinusal, esta de acá. Que en el 70% de veces sale de la coronaria derecha y otras veces de la coronaria izquierda. ¿Ya? De la coronaria izquierda. En este caso, coronaria derecha. Acuérdense, 70%. En el hipo, ¿qué músculo es el que se contrae involuntaria y espasmódicamente, provocando inhalación súbita, interrumpidas por el cierre espontáneo de la glotis? Diafragma. Esa pregunta creo que está bien fácil, ¿no? Diafragma. 7.2. ¿Qué estructura anatómica falla con más frecuencia para necesidad de colocación de marcapaso? O sea, ¿cuál es el que va a llevar a poner un marcapaso? ¿Dónde se origina la onda de contracción? Del sistema autónomo del corazón. En el nódulo, ¿no? Sinoatrial. En el nódulo sinusal. Tiene varios nombres. Nódulo sinoauricular también le llaman sinoatrial, porque el atrio es la aurícula. Sinoatrial. Como también se llama marcapaso. O simplemente nódulo sinusal. ¿Dónde está ubicado en el corazón el nódulo sinusal, doctores?
¿En qué parte de la aurícula derecha? Desembocadura. ¿Dónde está ubicado esto? Desembocadura de la vena cava superior. En el techo de la aurícula derecha. ¿Cuál es el músculo principal de la inspiración? Dale con el diafragma. 80-90% del volumen respiratorio, músculo diafragma. Pero ojo, cuando el diafragma se contrae, desciende. En la inspiración, para aumentar los diámetros verticales de la jaula torácica. Es decir, ensanchar la jaula torácica para que el pulmón suavecito ingrese el aire y se infle. Porque si la jaula torácica no se separa o se dilata, va a haber un problema restrictivo. Ok, diafragma entonces. 7.4. En un adulto sano, ¿qué estructura se localiza habitualmente en el mediastino posterior? ¿Qué tal manera de preguntar? ¿Y en uno que está enfermo no? O sea, es como que te dijera, en un adulto sano el corazón, ¿dónde puede estar? ¿No? O los pulmones, ¿dónde pueden estar? A eso voy la observación, ¿no? En un paciente, ¿qué estructura se localiza habitualmente en el mediastino posterior? Recuerden, lo voy a hacer así. Aorta descendente, mediastino posterior. El timo, mediastino superior. La arteria mamaria interna, mediastino anterior. Nervio frénico, mediastino medio. Tráquea no está en un mediastino propiamente. En todo caso, mediastino superior. Mediastino superior. Ok. En el mediastino posterior entonces está, ¿quién más? La aorta descendente. ¿Quién más? Esófago. Esófago. El sistema ácigos, la cadena simpática torácica, el conducto torácico, mediastino posterior, la cadena simpática, los nervios esplácnicos, los 3 nervios esplácnicos, mediastino posterior. 7.5. ¿Cuál de los siguientes enunciados caracteriza la ubicación de la arteria pulmonar derecha? Esa es una pregunta, pero matadora, por decirlo así, ¿ya? Es una pregunta difícil, pero lo han preguntado el 2016. Creo que tengo los dibujos, sí. Ahí está. Miren, dice, ¿dónde está ubicada la arteria pulmonar derecha? Esta es la arteria pulmonar. Esto de acá es la aorta ascendente, el callado aórtico. Esta es la arteria pulmonar derecha y esta es la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha, como nace debajo del callado aórtico, para irse al pulmón derecho, pasa detrás de ¿quién? Miren el dibujo de la aorta ascendente. De la aorta ascendente. Pregunta difícil porque se va a acordar justamente ese detalle anatómico. Pero bueno, lo preguntan. Dice, posterior a la aorta ascendente, anterior a la aorta descendente, posterior a la vena cava inferior, posterior al bronquio principal derecho, anterior a la aorta ascendente. Entonces, en resumen, miren, aquí está la respuesta más completa.
acá. La arteria pulmonar derecha está detrás de la aorta ascendente y de la cava superior. Miren, por eso he puesto en círculo, ahí está la arteria pulmonar derecha, detrás de la aorta ascendente, detrás de la cava. Pero de la cava superior. De la cava superior. Si quieren verlo acá, también. Por lo tanto, posterior a la aorta ascendente y a la vena cava superior. A ambos. 7.6. El plexo cardíaco tiene su origen ¿dónde? Nervio vago y ganglio simpático. Para simplificar, plexo cardíaco tiene el simpático y parasimpático. El parasimpático lo da el vago y el simpático lo va a dar la cadena simpática. Vamos a ver ahí en las preguntas. Dice, nervio vago, sí, ganglios simpáticos, pero no todos, pues. Ramas cervicales anteriores de T, no, es simpático y parasimpático. Rama anterior del vago y nervio T12. T12 no es simpático. Ganglios simpáticos, ok, y ramas posteriores de los nervios C3-C5. Ramas cervicales del vago y del tronco simpático. Esta es. Bueno, ahí están los plexos, pero quería simplificar esto, ¿no? Las ramas cervicales del vago y las ramas cervicales del tronco simpático forman el plexo cardíaco. El simpático, ¿qué hace? Inotrópico positivo. El vago es inotrópico negativo. ¿No? Cronotrópico también. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca. El vago disminuye la frecuencia cardíaca. 7.7. Esta pregunta del examen de residentado del 2015 también tiene gato encerrado. De responderlo bien era un análisis muy bueno. En relación a la vascularización pulmonar, marque la alternativa que corresponde, dice. Entonces, debo de decirles lo primero, que la vascularización pulmonar es nutricia y funcional. Funcional porque va a ser la hematosis. La arteria pulmonar ingresa a los pulmones, hace la hematosis y por las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Esa es la función. Pero la nutricia es porque el tejido pulmonar tiene que ser irrigado. ¿Y quiénes lo van a irrigar? Al propio parénquima pulmonar, las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, una a la derecha, dos a la izquierda. Ubicados detrás de los bronquios, ingresan para irrigar el parénquima pulmonar. Y el retorno venoso del parénquima pulmonar tiene que regresar por las venas bronquiales. Entonces veamos acá, esta es la vena bronquial derecha que trae del pulmón derecho. Y estas son las venas bronquiales izquierdas que traen la sangre venosa del pulmón izquierdo. ¿Quedó claro? Leamos las alternativas. Las venas pulmonares transportan sangre pobre en oxígeno. Al contrario, ¿no? Rica en oxígeno. Las arterias pulmonares transportan sangre altamente oxigenada. Tampoco. La vena bronquial derecha
drena parcialmente a la sangre aportada a los pulmones. D. Las venas bronquiales drenan parcialmente la sangre aportada a los pulmones. La vena bronquial izquierda drena a la vena ácidos. La respuesta está entre la C, D y E. Y ahí estaba el truco. Dice, miren en la C, la vena bronquial derecha drenará pues la del pulmón derecho, ¿no? No de los pulmones. O sea, esto es falso. Las venas bronquiales, derecha e izquierda, drenan parcialmente la sangre aportada a los pulmones, derecho y el izquierdo. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces era un poquito de la interpretación de cómo están haciendo la pregunta, pero creo que con la explicación quedó claro. Muy bien. 7.8. La arteria circunfleja en el corazón es rama de ¿quién? Ahí está. Miren, esta es la coronaria izquierda que rápidamente va a dar a la arteria descendente anterior y la circunfleja. O sea, viene la coronaria izquierda, descendente y circunfleja. Ahí está clarito. La arteria circunfleja es rama de la coronaria izquierda. Completemos, ¿ya? ¿Y la septal anterior rama de quién? Septal para el septum interventricular. De la descendente anterior, de acá. Marginal. Hay marginal derecha de la coronaria derecha y marginal izquierda de la circunfleja. Esta es la marginal. Septal posterior, de la interventricular posterior. La septal posterior es de la interventricular posterior de la coronaria derecha. Bueno, mamaria interna no tiene nada que ver con la irrigación del corazón, ¿no? Muy bien. Coronaria izquierda, entonces. 7.9. En la cirugía radical de cáncer de mama, ¿cuál es el nervio que sea factible de lesionarse? Radial, como que más o menos estaría por la zona mamaria. El radial, nada que ver con la zona mamaria. Circunflejo, mamario, subescapular, torácico largo, ¿no? ¿Dónde está el torácico largo? Pegado a la pared medial de la axila, en el serrato mayor. Torácico largo en el serrato mayor, pared medial de la axila. Entonces, al hacer la disección ganglionar, se puede lesionar este nervio y quedaría la escápula alada. La escápula alada. (80) Las arterias suprarrenales superiores proceden ¿de quién? Miren, si aquí están las glándulas suprarrenales y aquí está la aorta y aquí están las arterias renales y la primera rama de la aorta abdominal es la arteria diafragmática superior o frénica superior. Muy bien, hay 3 arterias para las glándulas suprarrenales y lo voy a hacer de color negro. La capsular o suprarrenal superior es rama de la diafragmática inferior o frénica inferior. La capsular media es rama directa de la aorta. Y la capsular inferior, arteria renal, es de la arteria renal.
Capsular superior de la diafragmática inferior. Capsular media directamente de la aorta. Capsulares inferiores de las renales. Las arterias suprarrenales superiores entonces son ramas de las frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores, la primera rama de la aorta abdominal. 8.1. ¿Cuáles son las localizaciones más comunes de la punta apendicular? O sea, localización más frecuente del apéndice. A la cabeza es retrocecal. Segundo, pélvico. Si nos basamos en eso, preiliar, pericólica, infraovárica, nada que ver. Retrocecal sí, retroperitoneal, subcecal. Retroperitoneal no es una posición del apéndice. Retrocecal, pélvico, intraperitoneal, podría ser. Pericólica derecha no es posición. Retrocecal, subcecal, supracecal es esta, porque la pélvica es la segunda. Retrocecal la primera. ¿No? 60%, 30% la pélvica y el resto es la que más se ajusta. Es la que más se va a ajustar entre las posiciones del apéndice. 82. La irrigación del apéndice cecal se da a través de una rama de ¿qué arteria? Miren acá. Esta es la arteria mesentérica superior. Sí, es cierto, la mesentérica superior va a irrigar al apéndice, pero es el tronco. La mesentérica superior va a dar esta rama, ileocólica. O sea, esta es de la arteria mesentérica superior. Y la ileocólica va a dar, miren, lo voy a pintar de rojo. Ok, la arteria pendicular. 1, 2, la arteria recurrente ilial. 3, la arteria cecal anterior. Y 4, la arteria cecal posterior. ¿Cuáles serían las ramas de la ileocólica? Apendicular, recurrente ilial, cecal anterior, cecal posterior. Entonces es válido, más aún, la arteria pendicular nace de la ileocólica. Es tácito que es de la mesentérica superior. Entonces ponemos mesentérica superior, ileocólica. Y ahí salen las 4 ramas que ya las he mencionado. ¿En qué segmento del tracto gastrointestinal ocurre la absorción del hierro? Duodeno. Duodeno. Es muy directa la pregunta, ¿no? 8.4. Un varón de 60 años acude por dolor abdominal y signo de shock. Ingresa a sala de operaciones evidenciándose necrosis del colon izquierdo. ¿Qué arteria se encuentra comprometida? O sea, ¿quién irriga el colon izquierdo? La mesentérica inferior, ¿no? La mesentérica inferior. ¿A través de qué ramas? De la cólica izquierda. De las sigmoideas. Es de la cólica izquierda y las 3 ramas sigmoideas. Y la rama final se llama rectal superior. La última rama es la rectal superior. Para el recto, pero ya no es para el colon. Entonces concluimos cólica izquierda de la mesentérica inferior
sigmoideas de la mesentérica inferior. Mientras que la mesentérica superior es para el colon derecho, ¿no? Colon derecho. ¿Qué porción del páncreas está dentro de la concavidad en forma de C del duodeno? Residentado 2017. Miren el dibujo y todo se aclara. El duodeno tiene la forma de una C. Y lo estoy haciendo gráficamente. Primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno. ¿Y quién encaja en este marco duodenal que tiene la forma de una C? La cabeza del páncreas. ¿Ya? La cabeza del páncreas. Justamente hacen un complejo duodeno pancreático. Y las arterias que irrigan a los dos son las pancreáticas duodenales. Cabeza. Sí. Mejor dicho, ¿cuál es la parte del duodeno que es intraperitoneal? Miren, muy interesante su pregunta, doctora. Miren, la primera porción del duodeno tiene dos partes. Los 2 primeros centímetros es intraperitoneal. Y los 3 últimos centímetros es retroperitoneal. Segunda porción retroperitoneal, tercera y cuarta retroperitoneal. Entonces la pregunta sería, ¿el duodeno es 100% retroperitoneal? No. Y estos 2 primeros centímetros se llama bulbo duodenal, que es intraperitoneal, por si acaso. 8.6. ¿Cuál de las siguientes arterias transcurre por la curvatura menor del estómago? Ahí está el dibujito. En la curvatura menor hay 2 arterias, ¿no? Las 2 gástricas. La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que viene directamente del tronco celíaco, y la arteria hepática común da la pilórica o gástrica derecha. En la curvatura menor, ambas, donde se van a unir. ¿Cuál de las siguientes arterias transcurre por la curvatura menor del estómago? Las 2 gástricas, derecha o pilórica, la izquierda o coronaria estomáquica. Coronaria estomáquica, entonces, o gástrica izquierda. ¿En qué línea del canal anal se ubica con más frecuencia la fisura anal crónica? La fisura anal crónica. Miren, por eso hemos puesto el dibujo acá. Media posterior. La fisura anal. Media posterior de la zona anal. (88) ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas se encuentra comprometida en el rectocele, en el prolapso rectal? 2014 lo han preguntado. Elevador del ano, piramidal, transverso del periné, bulbo cavernoso, no tiene nada que ver, por lo menos directamente. Esfínter anal. ¿Cuál es el músculo? Miren, para que piensen un poquito. Si esta es la cavidad pélvica, y aquí está la vejiga, aquí está, en caso de la mujer, la vagina y el útero y el recto. Estos 3, ¿qué cosa van a atravesar? El suelo pélvico. ¿Y quién forma el suelo pélvico? Elevador del ano.
Ojo, lo escribo así, ¿ya? Suelo pélvico es el diafragma pélvico. Y el diafragma pélvico está formado por el elevador del ano. Pubo rectal, pubo coccigio y el ilio coccigio. Son los tres fascículos del elevador del ano. O sea que también la pregunta podría venir si un paciente tiene rectocele, prolapso vaginal o cistocele, ¿cuál es el músculo debilitado? El elevador del ano, el diafragma pélvico. Es lo que pasa con las damas, con las mujeres que, vamos a suponer, han tenido 5 hijos por parto vaginal. ¿Cuál es el músculo que está ahí prácticamente laxo? El elevador del ano. Y ellos son los que más proclive, o ellas son las que más proclives tengan un prolapso. Ok, elevador del ano entonces. Y bueno, ahí puse el dibujo de un paciente que alguna vez lo operamos, de un prolapso, de un gran prolapso rectal. Elevador del ano, diafragma pélvico, diafragma pélvico. En el ENAM del 2014 preguntaron esto: ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al elevador del ano? Mira, ahí está el suelo pélvico, ¿ve? El dibujito que antes les quería hacer. Bueno, ahí está. Este es el suelo pélvico. Y ahí están los hiatos. O sea, lo que va a pasar: la uretra, la vagina, la uretra y el recto. ¿Dónde estaría la falla? En el elevador del ano. ¿Cuáles son los fascículos? Dice acá, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al músculo elevador del ano? 3 porciones, ¿no? ¿Qué porciones? Pubo rectal, pubo coccigio, ilio coccigio. Por lo tanto, es pubo coccigio, pubo rectal y el ilio coccigio. Listo. Cualquiera de los tres han podido poner. 90. El cáncer ovárico avanzado a menudo afecta a esta estructura por diseminación e invasión. ¿Cuál órgano se corresponde con la afirmación? Cerebro, uréter, hígado, intestino, sigmoides o ilion, dice, vaso. Se supone que el ovario en la cavidad pélvica y fosa ilíaca derecha, izquierda, porque el ovario básicamente va a estar en las fosas ilíacas. ¿Qué órganos están en la cavidad pélvica? De las alternativas. ¿Quiénes están en la cavidad pélvica? Ilion y sigmoides. Crece el tumor ovárico, compromete a lo que está alrededor, es el epiplon, ilion, sigmoides. Si quieren pónganle también ahí epiplon mayor, porque el epiplon mayor llega hasta la cavidad pélvica. El epiplon mayor llega hasta la cavidad pélvica. (91) ¿Cuál es el lugar de oclusión vascular intraoperatoria, maniobra de Pringle, que se debe efectuar para detener temporalmente la hemorragia masiva grave del hígado en un trauma abdominal? O sea, el Pringle le hace la ligadura temporal y te está diciendo un trauma hepático, un trauma abdominal, pedículo hepático, ¿no es cierto? Arteria hepática común, la vena porta y la vía biliar principal.
que forman el pedículo hepático. Recuerden que la arteria hepática lleva por minuto un promedio de 450 cc de sangre y la porta lleva más o menos 1300 en un minuto. ¿Se imaginan un trauma de hígado grado 4, grado 5? Se va a morir ahí en ese lugar si no lo trasladan inmediatamente a un centro. Miren la cantidad de sangre. Entonces, la maniobra de Pringle es una maniobra urgente de control de daños. La maniobra de Pringle es un control de daños, donde hay que cortar el ingreso de sangre al hígado. Acabo de decir, la porta 1300, la arteria hepática 450. Entonces tengo que amarrar temporalmente, un promedio de 15 a 20 minutos. Es la maniobra de Pringle. Mientras eso, uno ve la lesión hepática, ve los vasos que están rotos o los conductos biliares y empezamos a ligar. Entonces dice, ¿qué? No puede ser esa respuesta. Creo que está mal. Es pedículo hepático. Parece que ha habido un error, pues ahí vamos a asumir que es un error. Pero definitivamente no hay discusión. Es el pedículo hepático. Pringle, pedículo hepático. Aclaramos, por favor, a los que están ahí en el chat. Es la pregunta 91, la respuesta es A, no es la B. No es la B. Hay una equivocación ahí. Me escriben, David, temoche, tronco, ilio, biseco, apendículo cólico. Sí, es el otro nombre de la arteria ileocólica. Muy bien. 9.2. La triada portal está conformado por la vena porta. 2013. La vena hepática y el ligamento hepatoduodenal. Epiplon mayor, la arteria hepática y el conducto biliar. O sea, la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. La vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. La vena porta, el epiplon, no puede ser, pues, ni el epiplon mayor ni menor. Acabamos de decir la triada portal. O sea, el pedículo hepático. Claro que el nombre de triada portal más está referido ya a la parte histológica, ¿no? A la parte histológica. Pero ahí está entonces la arteria hepática, el conducto biliar principal, debería de decir, y la vena porta. 9.3. ¿Cuál es la localización del tumor de Klatskin? Teniendo en cuenta el hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, cístico, colédoco. Colangiocarcinoma. Cuando se inicia en la confluencia del conducto hepático derecho y el izquierdo, colangiocarcinoma, se llama el tumor de Klatskin. Bueno, estos pueden crecer hacia abajo, tomar más la hepática derecha o la izquierda, eso ya son detalles que no vienen al caso. Dice, válvula ileocecal, bifurcación de los conductos hepáticos, Santorini, espacio retrofaríngeo, divertículo de Meckel. ¿No? El tumor de Klatskin está en la unión. En realidad no es bifurcación, es unión, porque estos están bajando, ¿no? Están viniendo. Se juntan los dos para formar el hepático común. Bifurcación, lo ponen como bifurcación. Durante la realización de una histerectomía abdominal total, con salpingo o forectomía bilateral, se realiza la ligadura del ligamento infundibulum pélvico. ¿Qué contiene los vasos?
ováricos. ¿No? Los vasos ováricos. El infundibulum pélvico. En el infundibulum pélvico están los vasos ováricos. O ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Un varón de 60 años acude por presentar deposiciones con sangre y tenesmo rectal. Se agrega dolor en la parte posterior del muslo y debilidad de los músculos femorales posteriores. En el examen del tacto rectal hay un tumor en la pared posterior del recto. ¿Cuál es el plexo afectado? Si hay dolor en la parte posterior del muslo, debilidad de los músculos femorales posteriores, posterior, plexo sacro, cara posterior, o sea, plexo sacro, nervios de la región glútea, nervios de la cara posterior del muslo y de la pierna. Eso lo hemos hablado en antes. Entonces, ¿qué plexo será? Sacro. Dolor en la cara posterior del muslo, nervio femoral cutáneo posterior. Posterior, rama del plexo sacro. Músculos femorales posteriores, semitendinoso, semimembranoso. ¿Quién lo inerva? El tibial y el peroneo común, ramas del ciático. 9.6. Marca el orden correcto de la irrigación del útero. Del útero. Miren, les voy a hacer el esquema, ¿ya? Arteria uterina. Cuando ya llega al útero, acuérdense de esta palabra, tarve. Por lo menos es la regla mnemotécnica para yo acordarme. ¿Ya? Entonces, cuando ya empieza a dividirse la arteria uterina en la pared del útero, van a dar las ramas transversas de T. A, de arciformes o arqueadas. O arqueada. B, de basales. E, de espirales o espirilares, que están ya en el endometrio. Los basales están en la capa basal del endometrio. En cada menstruación se rompen las espirales, se regeneran desde las basales. ¿Ya? Ese famoso síndrome de Asherman, en el E-grado, prácticamente lesiona todo el endometrio, incluyendo la capa basal. Entonces ya no hay regeneración adecuada del endometrio. Ya, ok, en esa secuencia, ¿ya? Bueno, y la arteria uterina viene ¿de dónde? De la ilíaca interna. La ilíaca interna también se llama hipogástrica. Sinónimo. Dice, marcar el orden correcto de la irrigación del útero. Arteria hipogástrica, uterina, hasta ahí estamos bien. Arqueada, radial o recta, me faltó la recta, arciforme, recta. Rectas, me salté esto. Y basales. Radial, recta, espiral o espirilar. Ilíaca interna, uterina, radial, arcuata, espiral, basal. Esa es la secuencia otra vez. Ilíaca interna, hipogástrica, uterina, transversa, arqueada, recta, basal, espirilar. ¿Cuál sería? Ilíaca externa ya está afuera ya. Tiene que ser ilíaca interna. D, ilíaca externa, fuera. Tiene que ser ilíaca interna.
¿verdad? Entonces, arteria hipogástrica o ilíaca interna. 2, uterina. 3, la rama transversal. 4, la arqueada. 5, la recta. 6, la basal. 7, la espiral. Entonces, en la B, ¿qué dice? No, perdón, en la A, arteria hipogástrica 1, uterina 2, arcuata se pasó, ya no la transversa, radial, recta, espiral. Y la B dice arteria ilíaca interna, uterina, hasta ahí está bien, ya se pasó a la radial de frente. Arqueada, espiral, basal. La basal no es la última, pues, ¿no? ¿La última cuál es? La espiral. Esta, o espirilar. Por lo tanto, ¿cuál sería? La A. Regreso a la secuencia, ¿ya? Ilíaca interna, hipogástrica, uterina, transversa, arciforme, recta, basal, espirilar. En esa secuencia, entonces, la A es la que más se ajusta. 9.7. Ligamento que sostiene al útero. Redondo, cardinales. Redondo, ancho. Útero sacro, cardinal. Solo el ligamento ancho. Solo el ligamento cardinal. ¿Cuál es el principal ligamento que sostiene al útero? El cardinal, llamado también McEnroe. ¿Y cuál es el segundo? El útero sacro. En importancia. Primero es el cardinal, también se le llama cervical transverso, por si acaso. Cervical transverso, cardinal o de McEnroe. Y el segundo es el útero sacro. 9.8. En una episiotomía mediolateral, ¿qué estructura anatómica es seccionada con respecto a los músculos que están alrededor de la vagina y del ano, ¿no? Músculo iliococcigio, músculo isquiocavernoso, cuerpo perineal, músculo bulbo esponjoso. Son los músculos que están ahí alrededor, ¿no? El bulbo esponjoso. Bulbo esponjoso. 9.9. ¿Cuáles son las estructuras que forman parte del nivel 2 del sistema de sostén del útero y la vagina? Se está refiriendo a los niveles de sostén, ¿no? Dice, el nivel 2, ojo, nivel 2. Músculo elevador del ano y fascia endopélvica. Uniones paravaginal hacia el arco tendinoso. El arco tendinoso es una parte del músculo que está a nivel del elevador del ano. Ligamento útero-sacros y ligamentos cardinales. Cuerpo perineal y hiato genital. Nivel 2 está referido al arco tendinoso. Está referido al arco tendinoso. 100. Un varón de 40 años con diabetes mellitus desde los 15 años en tratamiento irregular. Acude a emergencia por fiebre, náuseas, antecedente de infecciones urinarias a repetición, la presión 160, la cardíaca 100, la respiratoria 24, se palpa globo vesical. ¿Qué nervios se encargan principalmente de la contractibilidad de la vejiga?
pélvicos parasimpáticos, pudendos simpáticos, hipogástrico parasimpático, hipogástrico simpático, pudendos parasimpáticos. Es decir, la vejiga en el sentido del plexo también tiene simpático y parasimpático. Y el plexo hipogástrico inferior, porque hay superior, S2, 3 y 4 son los parasimpáticos encargados de esta contracción o no contracción de los músculos, del músculo detrusor. Dice, ¿qué nervio se encarga principalmente de la contractilidad de la vejiga? El parasimpático. Pero ojo, ya no son los vagos. A ese nivel, los parasimpáticos para los órganos pélvicos vienen de los segmentos sacro 2, 3 y 4. Se llama el nervio esplácnico pélvico. Es el parasimpático. Incluso, por ejemplo, es el responsable de la erección. Ahora, ¿qué estructura anatómica es responsable de la continencia urinaria en el género femenino? Cuello vesical, esfínter interno, músculo detrusor, esfínter externo, músculo isquio cavernoso. Indudablemente es el esfínter externo, ¿no? El esfínter externo que está a este nivel, cuando la uretra está cruzando al diafragma urogenital. El esfínter externo, cruzando el diafragma urogenital, o sea, el músculo transverso profundo del periné. 102. ¿Cuál es la estructura principal que brinda soporte al útero? Soporte. El diafragma pélvico. Ojo, una cosa es sostén y otra cosa es soporte. Una cosa es soporte y una cosa es sostén. Y antes hemos hablado, ¿no?, de el sostén cardinal y el útero sacro. Y este es soporte, diafragma pélvico. O sea, ¿qué músculo? Elevador del ano. Hacen el soporte a la vejiga, al útero vagina y al recto. 103. ¿Cuál es el ligamento por donde discurre la arteria ovárica? Ya lo habíamos preguntado en antes, ¿no? Infundibulum pélvico. Infundibulum pélvico. Aquí está el infundibulum. Ok. 104. ¿Qué órgano o estructura estaría comprometido por extensión y efecto de compresión en un paciente con cáncer cérvico-uterino avanzado? O sea, ¿qué está lo más cerca a esa zona? ¿Sigmoides? ¿Uréter? ¿Yeyuno? ¿Ilion o ovario? Por extensión, dice, el crecimiento que va en un cáncer de cuello uterino. Bueno, mejor los dibujo. Aquí está el cuello uterino. Esto es el parametrio, donde está bajando el uréter y la arteria uterina que la cruza. ¿Cuál está más cerca de todo esto? ¿Cuál está más cerca al cuello uterino? El uréter. El uréter. A 2 centímetros del cuello uterino. 105. Durante el parto,
¿Cuál de los siguientes músculos es más probable que se desgarre de manera obvia? Isquiocavernoso, bulbo cavernoso, perineal transverso superficial, que son los más débiles, los más delgaditos, elevador del ano, coccígeo. Los más vulnerables son el perineal superficial, ¿no? El transverso perineal superficial. 106. Los vasos pudendos internos y el nervio pudendo salen de la pelvis, pero ingresan a través de ¿qué estructura? Agujero obturador, agujero ciático mayor, ciático menor, ligamento sacroespinal o el conducto pudendo de Alcock. Dice, el van pudendo, vasos pudendos internos y el nervio pudendo salen de la pelvis, pero ingresan a través, o sea, salen y entran, el agujero ciático menor. Salen por el mayor e ingresan por el menor. Repito, salen por el agujero ciático mayor y vuelven a ingresar por el ciático menor. Recuerden que ahí está en relación. ¿Cuál es el parámetro para hacer el bloqueo del nervio pudendo? El ginecólogo toca ¿qué para bloquear el nervio pudendo? ¿Cuál? La espina ciática. El nervio pudendo va pegado a la espina ciática. Para hacer el bloqueo del nervio pudendo, toca la espina ciática. 107. Las hernias ocurren con mayor frecuencia en mujeres que en varones por debajo del borde inferior facio-aponeurótico que se extiende del tubérculo púbico hasta la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cómo se denomina esta? Vamos a hacer el dibujito, ya mucha palabra. Ligamento inguinal. Ya dice, ocurre con mayor frecuencia en mujeres que en varones por debajo del borde inferior facio-aponeurótico que se extiende. Ese es el ligamento inguinal, ¿ya? Esta es la espina ilíaca anterosuperior y aquí está la espina del pubis. Ligamento inguinal. Si sale por debajo, ¿qué es? ¿Qué hernia es debajo del ligamento inguinal? Femoral o crural, ¿no? Femoral o crural. Entonces dice, ¿cómo se denomina a esta fase engrosada? Ligamento inguinal. 108. ¿Qué articulación no es del tipo sinovial? Atlantoaxial, acromio clavicular, intervertebral, coxo. Bueno, sinovial, atlantoaxial. Entre el atlas y el axis es una pivototrocoide. Acromio clavicular es plana, sinovial plana. Coxofemoral en artrosis, sinovial en artrosis. Esternoclavicular sinovial, encaje recíproco o silla de montar. Intervertebral no es sinovial, es cartilaginosa. Hablan del 106, 107. ¿Cuál era el 106, doctores? ¿Ah? El agujero ciático menor. ¿Y el otro? El 107, ¿cuál era? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. 109, ¿qué articulación no es del... pues la intervertebral. 109. ¿Cuál es la articulación sinovial más grande del organismo?
preguntado en el examen de residentado. Bien lejos, 2012. Es la rodilla, pues. ¿Por qué la rodilla? Porque miren, si uno compara las superficies articulares de todas las demás, los cóndilos femorales y los cóndilos tibiales en tamaño son los más grandes que cualquier otra articulación que están viendo. Entonces, la articulación más grande del organismo son las rodillas. ¿Por qué? Porque sus carillas articulares son más grandes que cualquier otra articulación. 110. ¿Cuál es una articulación sinovial en silla de montar? Lo acabo de decir. ¿Ah? Externo clavicular. ¿Cuál es otra? Trapecio metacarpiano. Entre el trapecio y el primer metacarpiano es encaje recíproco. Muchas gracias, doctores. Hemos concluido con esta discusión. Muchas gracias.